Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia en la República de Colombia. Hay ciertas especulaciones donde se habla desde ya que la posición que en este momento tiene el ministro de la Defensa, Rangel Silva, es estratégico por una simple razón, y es que si el presidente de la República, Hugo Chávez, no continúa dentro de la presidencia, habría que de alguna forma mantener el proceso revolucionario y socialista del siglo XXI del presidente Hugo Chávez dentro del gobierno nacional, y tal vez por los votos eso no se pueda llevar a cabo, ya que no hay la suficiente simpatía de quienes están en este momento detrás del presidente Chávez, secundando al presidente Chávez al momento de ir a una elección. No tendrían la suficiente capacidad de arrastre para derrotar a un candidato de oposición. Bueno, déjeme explicar brevemente lo que está ocurriendo en el país. Hay una tremenda confusión, no se sabe exactamente el estado de salud del presidente. El gobierno ha tratado de minimizar y cambiar la información. La credibilidad del gobierno ha descendido bruscamente en las últimas semanas, en los últimos días. El presidente dijo públicamente que tenía cáncer y que regresaba a Cuba a someterse a una intervención quirúrgica, cosa que todavía no sabemos oficialmente, salvo filtraciones o opiniones de periodistas venezolanos que trabajan en los medios independientes y que se han dedicado a investigar y a triangular cuál es la verdadera información muy cerrada de la República de Cuba. Ahora, ¿qué está ocurriendo? El presidente, antes de irse para Cuba, dijo las siguientes palabras, más o menos, no exactamente. Dijo lo siguiente: independientemente del estado de mi salud y el grado de gravedad o no de mi enfermedad, en Venezuela no volverán sino la revolución bolivariana. No habrá otro gobierno que pueda asumir el poder. Si atamos esa opinión, esa declaración del presidente el día antes de irse hacia la República de Cuba, hace 6 meses el actual ministro de la Defensa dijo que las Fuerzas Armadas no reconocerían ninguna victoria política por la vía electoral. Si añadimos a este escenario la lucha interna en el gobierno, en el oficialismo, por la sucesión en el poder, repartida entre 4 sectores muy diferenciados: militares activos, comunistas de vieja guardia, empresarios haciendo negocios con el gobierno y los comunistas radicales que también están en el gobierno. Entonces eso nos presenta un escenario muy complejo, donde en alguna oportunidad las Fuerzas Armadas venezolanas podrían, en ausencia del presidente, temporal o definitiva, podrían intervenir en el ámbito político nacional, porque no hay liderazgo que conduzca una violencia generalizada en las calles de Venezuela. ¿Usted cree, doctor Carratú, que la oposición en este momento tampoco está en la suficiente interés o fuerza como para ayudar a una posible transición del presidente Hugo Chávez, si tiene que irse del gobierno en unas elecciones, y que va a ser de una u otra forma la fuerza militar de Venezuela quien tome las riendas por ahora? No, el escenario no lo planteo de esa manera. La oposición venezolana ha logrado importantes avances en la concreción y en la presentación de un candidato único, que es el candidato escogido en primarias, Enrique Rocky. Esa es la persona que está iniciando en el día de hoy su campaña política para el 10 de octubre. El escenario se complica ante la ausencia definitiva del presidente y que de repente el gobierno, haciendo uso y abuso de la Constitución venezolana, suspenda las elecciones o cambie el cronograma electoral que está fijado tentativamente, no es oficial todavía, no ha sido aceptado y promulgado por el Consejo Nacional Electoral, pero ha sido colocado en el cronograma electoral para el 10 de octubre. Pero esta situación puede cambiar ante el problema físico del presidente, su permanencia o no en la República de Cuba y su grado de gravedad, para llamarlo de una manera, la gravedad que puede existir en su cuadro clínico. Ese escenario se podría complicar y las luchas internas podrían eventualmente, y esto es una opinión muy particular en el análisis de los escenarios que se nos presentan, de tratar
de obviar las elecciones y prolongar la presencia en el poder. Eso podría eventualmente llevar a la sociedad venezolana que quiere un cambio político a manifestar en las calles y podría haber violencia. Y dentro de esa violencia las Fuerzas Armadas van a ser determinantes. Vicealmirante, usted está retirado, pero no alejado de lo que ocurre dentro de la Fuerza Armada Nacional. Usted sabe muy bien lo que pueden pensar ciertos sectores dentro de la Fuerza Armada. ¿Qué tan chavista es en estos momentos la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Guardia Nacional? Es muy aventurado poder calificar o poder opinar y cuantificar en qué número o no están los militares profesionales en Venezuela dispuestos a acompañar o no acompañar un cambio político, dispuestos o no a no aceptar un cambio político, dispuestos o no a intervenir militarmente en el poder. Eso es muy difícil precisarlo. Lo que yo sí observo es que hay una creciente preocupación en el sector militar, por lo menos con las personas que he podido conversar, donde hay una confusión, no se sabe qué es lo que puede ocurrir. Los factores importantes en un problema como el que tiene Venezuela, una crisis política, la enfermedad del presidente y una crisis de liderazgo, porque el otro problema que tenemos en Venezuela es que el presidente ha minimizado los liderazgos políticos de su grupo en el poder, y él es la única persona que tiene la autoridad, inclusive sobre la Fuerza Armada. La última declaración también dijo que las Fuerzas Armadas eran chavistas, cosa que es totalmente incierto. El militar venezolano, independientemente que tenga o no una simpatía por el gobierno, a la hora de una problemática interna, en el escenario interno, tiene que respetar la Constitución. Y eso es lo que todos nosotros estamos tratando de que se cumpla, que el militar venezolano no intervenga en la política, que los problemas de desequilibrios de democrático o degradación de la democracia en Venezuela no sea resuelta por la vía de las armas o por la vía militar, porque entraríamos posiblemente en una espiral de violencia muy complicada que no va a resolver los problemas, sino lo va a agravar mucho más de lo que está en estos momentos. Yo pienso, para responder tu pregunta, que en la Fuerza Armada hay una situación de espera, de observación, a ver qué es lo que ocurre. Le toca al liderazgo político asumir una función importante en el devenir próximo en Venezuela, tanto en la oposición como en el gobierno. Y a eso es lo que estamos buscando los venezolanos, que realmente se resuelva el problema de la enfermedad presidencial, que vaya a elecciones y que se escoja el mejor candidato o el que tenga el favor popular. Eso nos daría una transición política que tampoco sabemos